Muy buenas tardes, apreciados teleasistentes. Les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy estamos nuevamente con ustedes para presentarles una telecapacitación muy importante y de interés general, especialmente para el personal de enfermería. Nuestra invitada de hoy era la licenciada especialista Jacqueline Tito Chiri, enfermera asistencial que labora en el servicio de infectología. Ella tratará el tema cuidado de enfermería al paciente pediátrico que recibe tratamiento TARP. Con ustedes queda la licenciada Tito. Puede empezar, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Yo soy la licenciada Jacqueline Tito Chiri. Actualmente trabajo en la estrategia de VIH del Instituto Nacional de Salud del Niño y en esta oportunidad me ha tocado dar la ponencia sobre los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico que recibe tratamiento antirretroviral. Perdón. Para poder nosotros conocer cuál debe ser nuestro actuar y cómo poder ayudar a nuestro paciente, en primer lugar tenemos que conocer qué es el VIH y qué es el SIDA. Para ello, el VIH se define como un virus, ¿no? Que es conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA vendría a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, siendo el SIDA la última fase de la enfermedad del VIH, ¿no? Este virus, como vemos en la imagen, va a destruir las células para que el sistema inmune de una persona con VIH no tratada no pueda combatir las enfermedades o infecciones que se encuentren presentes. Ahora nosotros vamos a hablar aquí sobre el mecanismo de infección del VIH. En primer lugar, se dice que va a haber una unión del VIH a la membrana del linfocito T. En segundo lugar, va a haber una inyección del material genético del virus al interior del linfocito. Luego, el virus se replica al interior del linfocito y por último, los virus se liberan y se destruye el linfocito T. Es decir, el virus lo que está haciendo en este mecanismo, ¿no? Que tiene para poder afectar a estas células es utilizar a las células, ¿no? Que son los linfocitos T para poder multiplicarse y luego posteriormente al hacer todo ese proceso destruye a estas células. Por lo tanto, el virus del VIH afecta directamente a las defensas del organismo, ¿no? Del cuerpo que está contagiado con este virus. Ahora nosotros tenemos que saber cuáles son las etapas del VIH. Se dice que la fase de la infección inicial va a ser aquella en la cual la persona se contagia, ¿no? Con el virus cuando inicialmente adquiere este virus, ¿no? Luego de ello va a haber la fase asintomática, que quiere decir que es aquella fase en la cual no se presentan síntomas, ¿no? Donde muchas veces el paciente aún no se da cuenta que es portador del virus. Luego sigue una fase sintomática en la cual ya se presentan algunos síntomas que muchas veces son recurrentes, sin embargo, aún hasta ese momento muchos pacientes no se dan cuenta que tienen la enfermedad de VIH. Luego sigue la fase SIDA, que es la fase en la cual las defensas están totalmente afectadas y se presentan varias enfermedades, ¿no? Que pueden afectar o agravar mucho más la salud del paciente. Es por eso que la gran mayoría de personas se entera que tiene la enfermedad del VIH cuando se encuentra en la fase SIDA. Ahora, si bien es cierto, aquí nosotros tenemos un recordar, ¿no? Que lo he puesto a la mano derecha, donde dice que el VIH se puede transmitir en todas las fases de la infección. Desde que ingresa al organismo, el virus puede ser transmitido, ¿no? A través de los factores de riesgo que se puedan dar para poder tener el contacto. Aquí vamos a ver cómo se transmite. Existen tres formas: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal, ¿no? En la vía sexual se dice que se contagia al tener relaciones sin uso del preservativo. Toda práctica sexual, ¿no? Condiciona a tener el virus o a poderlo contraer si es que no utilizamos el preservativo. En la vía sanguínea, al recibir la transfusión la transfusión de sangre de una persona infectada,
podemos adquirir el virus, también al compartir las agujas, las jeringas que se encuentren contaminadas con el virus, o también al usar objetos punzocortantes que contengan el virus del VIH. En la vía perinatal hablamos que se transmite a través del embarazo, parto y la lactancia, ¿no? Es por ello la importancia de que se pueda prevenir, ¿no? En cada vía, ¿no? Para poder evitar el contagio, ¿no? Siguiente. ¿Cómo no se transmite el virus del VIH? No se transmite por estornudos, por saliva, por sudor, por lágrimas, por la tos, por compartir espacios comunes, por los besos, por las picaduras de insectos, por los abrazos o por el contacto, ¿no? O el roce con alguna persona que tenga el virus del VIH. La verdad es que muchas veces estos conceptos, si bien es cierto, parecen tan simples, ¿no? Que a veces decimos, pero ya lo sabemos. Sin embargo, en la realidad es que existe mucha discriminación, ¿no? Justamente porque pensamos o creemos de que las formas que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Como el abrazar, el tocar, el hablar con alguien que tenga el virus ya nos va a contagiar. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es la forma que se transmite y cuál no, para poder evitar también la discriminación. Siguiente. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este virus? Se hace a través, primero, de las pruebas de tamizaje. Aquí vamos a hablar de la prueba de ELISA, ¿no? Para VIH. Vamos a hablar de la prueba de quimioluminiscencia para VIH y la prueba rápida para VIH, ¿no? Que son pruebas de tamizaje que nos van a indicar si existe o no alguna condición que nos sugiera que el paciente puede ser sospechoso, ¿no? A tener el virus. Las pruebas confirmatorias ya nos van a ayudar a poder estar seguros que está presente este virus. Aquí existe la prueba de Western blot, la prueba de inmunoblot, la inmunofluorescencia indirecta. También existe la carga viral, que actualmente se está considerando como ya una prueba confirmatoria. También está la prueba de PCR ADN VIH. Esta prueba va a utilizar en niños menores de año y medio, ¿no? Que tienen el factor de riesgo de que la madre ha sido positiva al virus del VIH, ¿no? Se dice que se van a solicitar de 2 a 3 pruebas para poder saber si el niño está contagiado o no. Luego, tenemos que saber qué significa el recuento de linfocitos T CD4. Se dice que es la medición de linfocitos T que tienen el marcador de superficie CD4 presentes en sangre total y constituye la principal célula blanco del VIH. Para nosotros saber en qué categoría inmunológica se encuentra el paciente, vamos a ver la edad, ¿no? Y el recuento del CD4. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la supresión severa, ¿no? Para los niños menores de 1 año, se dice que tienen que tener una cantidad de CD4 por debajo de 750. Para los niños de 1 a 5 años, tiene que tener, ¿no? Una cantidad de CD4 menor a 500. Y para los niños de 6 años a 12 años o a más, se considera que para que esté en una supresión severa debe tener un número menor de 200, ¿no? Entonces, con esta tabla vamos a ver en qué estado se encuentra nuestro paciente, ¿no? En relación al sistema inmunológico, ¿no? Cómo se encuentra. Luego vamos a ver la carga viral. ¿Qué es la carga viral? Es la cantidad de VIH en la sangre. Es decir, es el recuento o el conteo del número de las copias que se están multiplicando de VIH que están circulando, ¿no? En el plasma sanguíneo. Entonces es importante saber estos conceptos porque nos va a permitir identificar cómo se encuentra el virus y cómo se encuentran las defensas, ¿no? Es decir, cómo está el estado de salud de nuestro paciente para esta enfermedad. El tratamiento antirretroviral es un tratamiento que consiste en la combinación de 3 a más antirretrovirales que permiten que la carga viral disminuya hasta niveles indetectables, ¿no? Conduciendo a la recuperación inmunológica de las personas con infección por VIH. Es por eso que tenemos que nosotros entender de que ese tratamiento es indispensable para las personas con el virus del VIH, ya que permite que desarrollen la vida que ellos han planificado tener.
Las personas actualmente con VIH no mueren. Las personas hacen su vida, planifican, ¿no? Tener familia en el futuro, planifican tener de repente proyectos, ¿no? Para que puedan ellos seguir, ¿no? Continuar con su vida del día a día. Pero esto se da gracias al tratamiento antirretroviral. Si ellos no cumplen el tratamiento, definitivamente la enfermedad en algún momento pues puede llevar a la muerte. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando la carga viral se encuentra, según esa imagen, ¿no?, que tenemos aquí, que la carga viral antes del tratamiento pues se va a encontrar en niveles detectables, en gran cantidad, ¿no? Pero si ya se llega a tomar medicamentos, como vemos aquí las pastillitas, ¿no? Que ya el paciente logra adquirir ese tratamiento, ya lo toma, la carga viral con el tratamiento va a disminuir, tanto así que va a llegar a niveles indetectables, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento antirretroviral? Es controlar el VIH logrando niveles indetectables de la carga viral. Es mejorar los niveles del CD4 en sangre, es decir, es mejorar las defensas. Es disminuir el contagio de VIH. Definitivamente, las personas que toman tratamiento antirretroviral pueden reducir el riesgo de contagio, ¿no? Ahora, también va a permitir brindar calidad de vida y disminuir la morbilidad, ¿no?, y mortalidad de las personas que se encuentren con VIH, ¿no? ¿Quién puede recibir el tratamiento antirretroviral? Toda persona diagnosticada con VIH puede recibir el tratamiento antirretroviral. Ahora, el inicio precoz es lo que más se recomienda, ¿no?, en la actualidad, y que va a aportar beneficios tanto clínicos y profilácticos para mejorar la supervivencia y reducir la incidencia de la infección por VIH en la comunidad. Entonces, nosotros anteriormente, bueno, pensábamos que la carga viral pues tiene que estar muy alta, ¿no? Eran las normas que se estaban dando en ese momento, ¿no?, para el inicio del tratamiento, pero a la actualidad ya no. Todo paciente diagnosticado, ¿no?, con este virus tiene que recibir prontamente el tratamiento, ¿no? Y es importante que eso se dé para que también pueda tener una mejor calidad de vida. Ahora, el ámbito de la aplicación y modalidad del tratamiento. Se dice que el tratamiento antirretroviral o TAR es brindado en forma gratuita por el Estado peruano, ¿no? Entonces, si el paciente se encuentra en Lima, en provincia, en cualquier lugar del país, va a encontrar el tratamiento gratuito. Y no solamente es para los pacientes que son del Perú o peruanos, ¿no? También se está brindando actualmente para pacientes que son de otros países, ¿no?, que están radicando acá en el Perú. Ahora, actualmente el Perú va a brindar tratamiento en aquellos establecimientos prestadores de servicios de salud públicos, como son el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Y también van a haber algunos centros de carácter privado que también van a brindar el tratamiento, pero previo a eso obviamente tienen que estar capacitados y autorizados, ¿no?, para poder hacerlo. Vamos a hablar ahora de los esquemas de tratamiento. Se dice que existen dos tipos de esquema de tratamiento. El esquema de primera línea, que es el tratamiento de inicio a un paciente nunca tratado, y el esquema de rescate, que va a ser aquel tratamiento que se brinda a un paciente que presenta resistencia a los antirretrovirales según la prueba de genotipificación VIH que se hace, ¿no?, para ver si está o no el medicamento sensible, ¿no?, o se encuentra ya resistente, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros entender de qué es importante, ¿no?, que conozcamos cuáles son los esquemas para poder también entender cómo se encuentra mi paciente actualmente, si mantiene una buena adherencia, si ha tenido fracasos anteriores. Indagar un poco de esto es importante para poder también enfocar mejor nuestro cuidado. Ahora vamos a ver los tipos de antirretrovirales, ¿ya? Los tipos de antirretrovirales se van a dar de acuerdo al lugar donde van a actuar esos antirretrovirales para poder controlar, ¿no?, esta multiplicación del virus. El primer tipo que tenemos son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Aquí se encuentra el ácido budina, la lamivudina, el abacavir, el tenofovir y la entricitabina. También tenemos al grupo inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa.
Aquí tenemos al efavirenz y a la etravidina. Tenemos al grupo o al tipo inhibidor de proteasa. Aquí van a estar el opinaritonavir, el atazanavir y darunavir. Y tenemos por último el grupo inhibidor de integrasa, ¿no? Aquí tenemos al raltegravir y al dolutegravir. Aquí en esta imagen, está el ciclo de vida del VIH. ¿Y por qué les puse esta imagen? Para que ustedes puedan darse cuenta de que como el ciclo de vida del VIH no es todo un proceso que se lleva a cabo para poder para que el virus pueda lograr ingresar a las células, ¿no? Con la ayuda de algunas enzimas, ¿no? Hace todo un proceso muy largo, pero dentro de ese proceso hay como se dice, fases en la cual intervienen estos medicamentos que actualmente tenemos para evitar que el virus siga logrando, ¿no? Esa parte de poder infectar, ¿no? Otras células de las defensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte, en esta X que tenemos aquí en el número 3, ¿no? Vemos que estos medicamentos, ¿no? Los inhibidores de la transcriptasa inversa y los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, ¿no? Van a actuar sobre la transcripción inversa, ¿no? En este proceso del ciclo de vida del VIH. Luego tenemos, por ejemplo, en el número 4, ahí se van a encontrar los medicamentos del grupo de inhibidores de la integrasa, ¿no? Y aquí ellos van a actuar en la fase de integración, ¿no? Luego tenemos también en la fase de gemación o la 7, que aquí intervienen los inhibidores de la proteasa, ¿no? Para evitar que todo ese ciclo se cumpla y para evitar que también más virus se multipliquen. Aquí vamos a mostrarle cuáles son los medicamentos que actualmente se están utilizando, ¿no? En el tratamiento para nuestros niños. Bueno, y mostrarles cómo son las presentaciones, las abreviaturas que también tenemos, ¿no? También las tomas que se dan al día. Es importante, ¿no? Reconocer para poder nosotros también poder tener un mejor tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de la acidobudina, ¿no? Esta medicina se presenta tanto en tabletas como en jarabe y se da 2 veces al día, ¿no? Ahí están sus iniciales de abreviatura. Tenemos la lamivudina, que también se encuentran en tabletas y en jarabe, y también se brinda 2 veces al día. Tenemos unos medicamentos combinados que también se brindan actualmente para facilitar la toma del medicamento. En este caso tenemos a la acidobudina y la lamivudina, que se presenta en tabletas y se da 2 veces al día. También tenemos al raltegravir. Tenemos en 2 presentaciones, unas que son en tabletas, ¿no? Que siempre hemos tenido, las normales, y las otras son las tabletas masticables, ¿no? Que el paciente puede ponerse en la boquita y puede, como dice ahí, masticarlas, tiene un sabor agradable que va a permitir que el paciente pues no rechace el tratamiento, ¿no? Y esa medicina se da 2 veces al día. Tenemos también el abapavir, que se presenta en tabletas y se da 2 veces al día. Tenemos también el darunavir, que se presenta en tabletas, ¿no? Y también se da 2 veces al día. Tenemos la etravirina, también en tabletas 2 veces al día se le brinda. Tenemos el opinaritonavir, que también se presenta en tabletas y jarabe, ¿no? Esto se da 2 veces al día. En realidad, esta es la medicina que quizás genera mayor dificultad al momento de que el niño toma diariamente, ¿no? Por el sabor, ¿no? Que tiene el jarabe del opinaritonavir. Tiene pues una característica, ¿no? De un sabor muy fuerte, ¿no? Y que cuesta mucho darle al niño, ¿no? Si bien es cierto, también están las tabletas, pero de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la indicación médica, se brindan, ¿no? Las presentaciones que se necesiten, ¿no? Entonces, es bueno conocer estas características para poder también buscar estrategias, ¿no? Que puedan ayudarnos o facilitar la toma del medicamento. Es difícil combinar esa medicina con otras medicinas, también por la consistencia del medicamento, ¿no? Que es un poco lechosa, ¿no? Entonces, es por eso que les describo acá un poco como para que nos familiaricemos con los medicamentos que se están usando.
También tenemos el medicamento combinado de abacavir más lamivudina. Aquí esto lo tenemos en tabletas, ¿no? Como presentación y una vez al día se brinda, ¿no? Tenemos también otra presentación combinada de 3 medicamentos, que en la actualidad se está usando mucho, que es el tenofovir, dolutegravir, la lamivudina, ¿no? También la presentación es en tabletas y esto se da una sola vez al día. Es importante, ¿no? Que nosotros podamos entender cuántas veces al día se da el medicamento, ¿no? Para poder ayudar en la adherencia al paciente. También es importante darnos cuenta que esos medicamentos combinados facilitan también que el paciente no se esté olvidando de tomar sus medicamentos. En realidad, estas medicinas se van a dar, como yo les mencionaba, ¿no? De acuerdo a si el paciente es nuevo, si ya presenta resistencia, de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a lo que el médico tratante indique, ¿no? Ahora vamos a hablar de otras medicinas como el efavirenz, cuya presentación es tabletas y se da una vez al día. Tenemos el ritonavir, que también se da en tabletas y se da una o dos veces al día de acuerdo a la indicación del médico. Tenemos el tenofovir, que también se da en tabletas y se da una vez al día. El atazanavir en tabletas, una vez al día. El atazanavir con ritonavir, también que es una medicina combinada, que se da en tabletas una vez al día. También tenemos una presentación combinada de 3 medicamentos, que es el tenofovir, entecitabina y efavirenz, que también se da una vez al día, ¿no? Y en estos últimos tiempos no ha habido disposición de este medicamento, ¿no? Como los meses anteriores, ¿no? Por eso es que la gran mayoría está optando por el otro combo, ¿no? Anterior que habíamos presentado 3 medicamentos para poder facilitar la adherencia del paciente, ¿no? También tenemos el tenofovir en tricitabina, que se presenta en tabletas y se da una vez al día. Ahora aquí les voy a mostrar cuáles son las medicinas que ya habíamos estado mencionando, pero en relación a ellas, cuáles son las reacciones que generan, ¿no? Estas medicinas o que pueden generar y si se da o no con alimentos. Voy a hablar de las reacciones más habituales de cada una, ¿no? Para poder avanzar. La acidobudina, por ejemplo, ¿no? Una reacción habitual puede ser las náuseas, los vómitos, la fatiga, el dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito y fiebre, ¿no? Y se puede tomar acompañado o no de alimentos. También tenemos la amibudina, que puede ocasionar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, puede haber rash, cansancio, congestión nasal, dolor articular, que se puede tomar acompañado o no de alimentos. También tenemos el raltegravir, ¿no? Que es una de las últimas medicinas que se han estado presentando, que puede presentar dolor de cabeza, insomnio, pero en realidad en la gran mayoría de pacientes son pocas las molestias que puedan presentar, ¿no? Y se puede tomar acompañado o no de alimentos. También tenemos el abacavir, ¿no? Que puede producir un rash, ¿no? Puede producir náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de apetito, y se puede tomar acompañado o no de alimentos. También aquí tenemos a la acidobudina, ¿no? Que puede ocasionar náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito y fiebre. Se puede tomar acompañado o no de alimentos. El darunavir puede producir diarreas, náuseas, también un exantema cutáneo, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza. Puede también presentar aquí el paciente lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre, ¿no? Esta medicina se debe tomar con alimentos, ¿no? También tenemos el efavirenz aquí, que habla que pueden presentar los pacientes exantemas, mareos, alteraciones del sueño, ¿no? Es importante recalcar esta parte, ¿no? También pueden haber sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, depresión y ansiedad, ¿no? Y se puede tomar con el estómago vacío, ¿no? O mejor dicho, se debe tomar con el estómago vacío antes de ir a la cama de preferencia, ¿no? Por todas estas molestias que puede ocasionar el medicamento. También tenemos la etravirina, ¿no? Que puede producir un exantema cutáneo y una neuropatía periférica. Se debe tomar con alimentos. Y tenemos el opinaritonavir, que puede producir lipodistrofia,
niveles elevados de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, ardor del estómago, dolor de cabeza, niveles elevados de lípidos y toxicidad hepática y también diabetes. Y se puede tomar acompañado o no de alimentos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ritonavir, que puede ocasionar niveles elevados de lípidos, se puede tomar con alimentos, ¿no? Ahí tenemos el tenofovir, que puede producir náuseas, vómitos, diarreas, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre, debilidad, ¿no? También rash, dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, hinchazón y flatulencias. Y se indica tomar con alimentos. Tenemos el atazanavir, ¿no? Que puede producir náuseas, diarreas, exantema cutáneo, dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio, vómitos, hiperbilirubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, ardor en el estómago, también ictericia, y se puede tomar, o mejor dicho, se debe tomar con alimentos, ¿no? Y luego tenemos algunos combinados que se pueden tomar acompañados o no de alimentos. Ahora, vamos a hablar del monitoreo del tratamiento. El monitoreo de la administración del tratamiento en los niños y niñas y adolescentes viviendo con VIH-Sida o los NAPS es de responsabilidad del licenciado de enfermería, según la actual norma vigente que tenemos. Luego se evalúa la efectividad de ese tratamiento mediante los controles del CD4 que ve las defensas y la carga viral que ve el virus, ¿no? Cómo se encuentra el virus en la sangre, según se ha solicitado, ¿no? De acuerdo a lo que el médico tratante disponga. Y también se va a coordinar esta solicitud para que se puedan ejecutar estos exámenes con el personal de enfermería. Ahora vamos a hablar de la adherencia. La adherencia viene a ser el tomar estos medicamentos a las horas elegidas, así como también seguir los controles médicos, ¿no? Que están programados, hacer un régimen alimentario, ¿no? Ejecutar cambios en el estilo de vida de acuerdo a las indicaciones que da el personal de salud. Lo que va a lograr la adherencia es que, como ven aquí en la imagen, ¿no? Para poder tener esto presente, ¿no? Es que el virus se va a dormir, es decir, vamos a controlarlo, vamos a llevarlo a niveles muy bajos, ¿no? Que no va a afectar la salud del paciente. Ahora vamos a hablar de las reacciones adversas que se pueden presentar. Las reacciones adversas, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente, pero tenemos que saber que algunas pueden ser leves, moderadas y graves, ¿no? Tenemos que conocer que las leves pueden presentar signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesitan tratamiento, no prolongan la hospitalización, pueden o no requerir de suspensión del medicamento. Las moderadas interfieren en las actividades sin amenazar directamente la vida del paciente, requiere tratamiento farmacológico y puede o no interferir en la suspensión del medicamento. Sin embargo, las reacciones adversas graves sí ponen en peligro la vida del paciente, pueden causarle la muerte, también hace necesario que el paciente se hospitalice, si está hospitalizado, prolonga la estancia, es causa también algunas veces de invalidez o de incapacidad, ¿no? Permanente o significativa, es causa de alteraciones o malformaciones del recién nacido y contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente, ¿no? Y gracias a Dios, en estos tiempos suele verse pues esta reacción grave muy rara vez. Ahora, ¿por qué mencionamos aquí las reacciones adversas? Porque también es importante que se conozca que se debe hacer una notificación de las reacciones adversas. Las reacciones adversas, si son graves, se deben notificar dentro de las 24 horas. Si ya son leves o moderadas, se puede notificar dentro de las 72 horas, ¿no? Pasado esta reacción. Ahora, vamos a hablar de algunas recomendaciones del tratamiento antirretroviral que la norma técnica nos menciona, ¿no? Y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la acidobudina no está recomendada para el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes con hemoglobinas menor a 8 gramos por decilitro. También tenemos el raltegravir, ¿no? Que dice acá, solo para infantes mayor de 2 kilos, ¿no? Se debe indicar. El abacavir dice que no está aprobado para pacientes menores de 3 meses. El tenofovir no está aprobado para su uso en menores de 2 años. El efavirenz está aprobado para uso en pacientes pero mayores de 3 años a 10 kilos. El dolutegravir para niños y niñas es dado a pacientes mayores de 30 kilos.
y dice que en pacientes con alteración del filtrado glomerular, es decir, con una depuración menor del 50% en creatinina, no debe usarse el tenofovir. También para el uso de la Bacavir, de ser posible, se recomienda que se debe contar con un resultado de la prueba no de resistencia de HLA 5701 que sea negativa, ¿no? Entonces son recomendaciones que nos deja la norma técnica que debemos tener en cuenta, ¿no? Como conocimiento. Ahora vamos a hablar de la resistencia a los antirretrovirales. ¿Por qué hablamos de resistencia? Porque nosotros tenemos que entender que los medicamentos, cuando no son brindados adecuadamente, producen, ¿no? Que no puedan actuar, ¿no? Con su función inicial, ¿no? Es decir, es cuando estos medicamentos ya no hacen el efecto, ¿no? La principal causa es porque no se toma adecuadamente, como les mencionaba, se abandona el tratamiento, ¿no? Y algunas otras es por el consumo de sustancias, ¿no? Como alcohol, drogas, ¿no? La automedicación también de algunos medicamentos que pueden interactuar. También puede ser las relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin el uso del preservativo. También puede ser ocasionado porque de repente hay algunas reacciones como vómitos, ¿no? Que pueden haber, que se pueden estar presentando y no se están manifestando y que no, y ahí el paciente no logra tomar el medicamento correctamente y con el tiempo se ocasiona la resistencia, ¿no? Porque no hay una continuidad en ese tratamiento. Los tipos de resistencia van a ser dos. La resistencia primaria o transmitida ocurre cuando un individuo que nunca tomó el tratamiento, ¿no? Antirretroviral es infectado por virus resistentes, ¿no? Que suele pasar esto en el caso de algunas mamás que han sido infectadas y que cuando dan a luz y no se controlaron, no siguieron los cuidados, contagian a su niño, ¿no? Algunos niveles de resistencia, ¿no? Y su niño, a pesar de nunca haber tomado el medicamento, adquiere esta resistencia primaria que hereda de la madre, ¿no? Ahora tenemos la resistencia secundaria o adquirida, que es la que usualmente vemos, que es cuando ocurren mutaciones de resistencia, surgen secundarios al inicio del tratamiento y esto se debe a la mala adherencia, pues, ¿no? De que el paciente no hace un adecuado uso de sus medicamentos. Ahora, ¿por qué ponemos ahí la prueba de genotipificación? Para nosotros darnos cuenta el nivel de resistencia que presenta el paciente, se deben de hacer las pruebas de genotipificación de VIH, que van a permitir identificar, ¿no? Las mutaciones asociadas a la resistencia, ¿no? A drogas antirretrovirales del VIH-1 mediante el secuenciamiento genético, ¿no? Aquí yo les he puesto un ejemplo de un resultado de un paciente, ¿no? Pediátrico, que tiene, ¿no? Este resultado de la prueba de genotipificación y donde vemos y observamos, ¿no? Aquí en esta parte, en el lado derecho, ¿no? Donde estoy señalando, vamos a ver el alto nivel de resistencia que presenta el paciente ante un fracaso, ¿no? Al tratamiento por una mala adherencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que toda la fila está llena de resistencia. En esta siguiente columna vamos a ver que también casi toda la fila se encuentra lleno de niveles de resistencia de algún grado, ¿no? Puede ser alto, intermedio, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que si nosotros, por ejemplo, preguntamos por la lamivudina, ¿no? Que el paciente está tomando, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tanto efecto tiene la lamivudina para controlar el virus? Vamos a ver que la lamivudina presenta resistencia intermedia, no está funcionando en su totalidad, ¿no? Como debería de ser. Y así, si dice alto grado, alto nivel de resistencia, quiere decir que ese medicamento prácticamente pues no ayuda a controlar el virus del VIH. Entonces, si tenemos un paciente así, definitivamente la proyección de vida pues se va a reducir. Hay mucho riesgo de que el paciente con las enfermedades oportunistas pueda morir porque no se tiene un medicamento, quizás prontamente recomendado, ¿no? Porque estas pruebas demoran más de un mes a veces en salir sus resultados y no podemos ayudar prontamente al paciente cuando se encuentra muy grave, ¿no? Muchas veces ha pasado eso. Entonces es importante que los pacientes se den cuenta de que las resistencias no deben de suceder, ¿no?
Y nosotros como personal de enfermería debemos de encargarnos de esa educación, tanto al paciente, ¿no? Y sobre todo a los cuidadores, ¿no? Que están en casa, quienes ayudan a nuestros pacientes a salir adelante con la enfermedad. Entonces, esto es muy importante, por eso es que les estoy mostrando este resultado para que en algo podamos entender, ¿no? Sobre cómo se ve, ¿no? Los niveles de resistencia y realmente a la actualidad, pues se están viendo muchos casos de niños que a edades pequeñas, ¿no? Están teniendo altos niveles de resistencia, ¿no? Y bueno, es muy lamentable porque normalmente se da por la falta del apoyo de los padres, ¿no? O de los cuidadores. Ahora vamos a hablar directamente, ya con todos los conocimientos que hemos tenido, sobre los cuidados de enfermería, ¿no? Cómo se van a desarrollar en relación a los pacientes que toman tratamiento, ¿no? Que son pediátricos. Primero que nada, nosotros debemos de entrevistar a los padres, ¿no? Al tutor o al cuidador, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Quién es la persona que está a cargo del niño, para poder saber quién es la persona responsable, ¿no? Que va a venir a los controles junto con el niño, quien va a asumir la responsabilidad en casa de continuar con el tratamiento, ¿no? Antirretroviral. Si el niño estuvo hospitalizado y se inició por consultorio, bueno, ¿quién se va a hacer responsable de recoger esas medicinas mensualmente? También tenemos nosotros que poder verificar antes de que tome el tratamiento antirretroviral del niño, que el apoderado o el cuidador, ¿no? En este caso, haya firmado el consentimiento informado para el inicio de tal. La firma de este documento está a cargo del médico tratante, ¿no? Que el cuidador firme, pero nosotros tenemos que verificar que ese documento esté firmado, porque en el documento se detalla, ¿no? Que esta persona responsable autoriza que ese niño tome un tratamiento, le señala cuáles son las consecuencias o las reacciones adversas que se puedan presentar, también le señala que el tratamiento es gratuito y ciertas otras informaciones que van a ayudar a que también el padre pueda responsabilizarse, ¿no? Para cumplir el tratamiento que se le indica al niño. También debemos nosotras como enfermeras evaluar, ¿no? Y brindar educación, ¿no? Sobre el VIH a los padres, al tutor y o cuidador, ¿no? Para que nosotros podamos lograr esa adherencia que tanto buscamos, ¿no? Y para que los familiares puedan hacer, ¿no? Las actividades con previo conocimiento de qué es lo que ellos están buscando o qué es lo que quieren lograr, ¿no? Y también si el paciente conoce su diagnóstico de acuerdo a su edad, ¿no? En la cual se encuentre, ¿no? En ese momento se le puede también a él, ¿no? Brindar la información, evaluar qué tanto conoce, ¿no? Para poder nosotros hacerlo partícipe de su cuidado. También debemos brindar educación sobre el tratamiento antirretroviral, indicando sus beneficios y los cuidados en el hogar, ¿no? También nosotros debemos de educar, también evaluar qué tanto conocen sobre las reacciones que se puedan presentar, cómo van a reconocer, ¿no? Estas reacciones y el tratamiento oportuno también que deben de hacer, ¿no? Ante algunas situaciones que se puedan presentar. Nosotros debemos indicarles que hay algunas molestias que son muy frecuentes, ¿no? Y a veces leves, como pueden ser las náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, ¿no? Problemas para dormir. Y también debemos de decirles que existen molestias muy graves, ¿no? Recalcarles sobre todo eso, donde puede haber alergias, ¿no? Puede haber malestar general, molestias en el hígado, de repente sensación de hormigueo, dolor o ardor en las manos, brazos, pies o piernas, ¿no? Indicarles de que deben de acudir prontamente, ¿no? A una institución, ¿no? Del MINSA, si es que se encuentran con su CIS o el de salud, ¿no? En este caso, que suelen ser los más usuales, para que puedan atender a ese paciente que presente esas reacciones graves, ¿no? Entonces es importante darles a conocer para que los padres no se asusten. Hay reacciones que son leves, que suelen ser pasajeras, ¿no? Y que de acuerdo a la evaluación médica no condicionan que el tratamiento cambie, ¿no? Pero si es que ya, bueno, serían reacciones que generaran, ¿no? Definitivamente molestias muy marcadas en el niño, el médico pues va a optar
no seguramente en cambiarle a otro medicamento que el niño pueda tolerar mejor, ¿no? También nosotros debemos de educar sobre los antirretrovirales que han sido indicados por el médico tratante. Debemos de lograr que estos cuidadores, ¿no? de nuestros niños puedan reconocer cuáles son las medicinas, pero reconocer no por el color o la forma de la tableta, de la pastilla o del jarabe, sino por el nombre del medicamento. Muchas veces las medicinas, como nos brinda el ministerio, ¿no? Llegan gratuitamente, no siempre son del mismo laboratorio, por ello no tienen siempre las mismas características. Entonces los padres tienen que saber identificar para poder evitar que se puedan confundir, ¿no? Para evitar que haya fallas, ¿no? Al dar el tratamiento y generen daño también al paciente por estas fallas. También debemos de educar, ¿no? Sobre el horario que se debe brindar, ¿no? Esta medicina. Se le pide al responsable del niño que elija el horario más apropiado para brindar los antirretrovirales, ¿no? Donde esté disponible tanto el paciente como el cuidador, ¿no? Porque muchas veces, si hacemos otras actividades, podemos o darlo muy rápido, que pueda condicionar a que el niño lo vomite, o también podemos olvidarnos de darle algún medicamento que le tocaba, ¿no? Entonces se coordina esto con el cuidador, con el responsable del niño. También debemos de hablarles sobre la administración y la preparación de las medicinas. Se debe educar cómo darle los antirretrovirales, ¿no? Muchas veces les enseñamos o debemos enseñarles a usar las jeringas o si es que pueden darles en una cuchara, ¿no? De acuerdo a la necesidad, a la edad del paciente, ¿no? De acuerdo a la presentación del medicamento, ¿no? Para que puedan ser fácilmente ingeridos por el niño, ¿no? También podemos recomendar combinar los sabores, ¿no? A veces hay algunos que no son tan agradables que pueden combinarse con algún jarabe que es más dulce y puede ser mejor tolerado, ¿no? Que darlo por separado. También va a depender de la presentación del medicamento, ¿no? Ahora, también debemos hablarle a los familiares de la conservación y el cuidado de los medicamentos. Los antirretrovirales deben de conservarse en un lugar seco, limpio y en la temperatura adecuada para que estos medicamentos no puedan alterarse, ¿no? Entonces, debemos indicarle muchas veces ello porque a veces cuando vienen a hospitalizarse encontramos medicamentos que se encuentran en muy malas condiciones, ¿no? A veces encontramos trozos de alimentos dentro de los jarabes, ¿no? Pastillas que han estado sueltas, ¿no? Tabletas que han estado en mala conservación y eso le están brindando a sus niños. Entonces, es importante siempre recalcarles esa información, ¿no? Ahora, también nosotros debemos de educar sobre la adherencia, ¿no? Y su importancia en el control de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de la adherencia, no? Indicarle que el paciente también al acudir periódicamente va a permitir que se pueda detectar precozmente la falla del tratamiento. Si es que hubiera algún problema con la adherencia, lo vamos a detectar. Y encontrar también muchas veces enfermedades oportunistas que se puedan estar presentando y que puedan ser controladas a tiempo, ¿no? Ello se da cuando hay una falla al tratamiento, ¿no? También se debe educar sobre la importancia de realizar los controles de sangre periódicos según indicación médica, sobre todo del CD4 que ve defensas y la carga viral que ve los virus, para ver cuán efectivos son estos medicamentos que está tomando el niño. Los demás controles de sangre también, ¿no? Que se solicitan, que son análisis de para bioquímica, ¿no? Son hemogramas y otras cosas más que el médico solicita, sirven para poder realizar el monitoreo de esos efectos adversos al tratamiento, ¿no? Antirretroviral, ¿no? Tenemos que darle a entender la importancia de cumplir con estos controles de sangre, porque muchas veces creen que basta solamente con darle el medicamento. Tenemos que darles a entender que ahí vamos a conocer cuál es la efectividad del tratamiento, ¿no? Y que todo esté yendo bien, que no se esté alterando ningún otro órgano, que no se esté alterando otros valores, ¿no? Que puedan ser afectados por el medicamento mismo, ¿no? Muchas veces. Luego, para la carga viral, ¿no? Se va a considerar que se toma al inicio del tratamiento, o mejor dicho, antes de iniciar el tratamiento. Luego a los 3 meses de iniciado y luego a los 6 y cada 6 meses después del segundo año. Y el CD4 se va a tomar antes de iniciar el tratamiento antirretroviral a los 6 meses
y cada 12 meses después del tercer año, ¿no? Esto se está considerando en la última norma técnica, es por ello que también lo tengamos en cuenta para explicarles que los controles de sangre no son todos los meses, sino son periódicos de acuerdo a cómo se programe, ¿no? Bueno, ¿qué también debemos hacer? Debemos identificar a los niños y adolescentes viendo con VIH-Sida o los NAPS para la revelación del diagnóstico. Muchos pacientes, por estar en desarrollo, y empiezan a cuestionar, ¿no? El por qué toman las medicinas. Muchas veces inclusive ya no quieren tomar los medicamentos porque sienten que las explicaciones que le dan no son suficientes o que no les están diciendo la verdad. Y ellos pues necesitan pasar por la preparación del proceso para la revelación del diagnóstico. Cuando ya sea ¿no? Muy difícil este manejo, ¿no? Para que pueda colaborar con el tratamiento. ¿No? Entonces tenemos nosotros que identificar qué pacientes, ¿no? Ya podemos ir preparando, ¿no? Para el tema de la revelación, ¿no? Realmente ya se recomienda a partir de los 10 años, ¿no? Que se le pueda brindar la información del diagnóstico para que podamos ayudar, ¿no? A que el tratamiento funcione correctamente con la participación de los adolescentes, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre pendientes de ello. A veces hay algunos niños que se enteran mucho antes de los 10 años, ¿no? Porque pueden leer el medicamento en el internet o porque pueden de repente en la hospitalización, ¿no? En algún momento acceder a algunas hojas de la historia y de repente luego preguntan, escuchan. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto para poder ayudarlos, ¿no? Que la revelación es un punto muy clave para el tema de la adherencia, ¿no? La mejor revelación siempre va a ser la dada por los propios padres o por los propios cuidadores, ¿no? Antes que el niño se entere solo. Debemos educar sobre los cuidados en el hogar también, de la limpieza en el hogar, de la limpieza o de la higiene del paciente en el hogar, ¿no? Para que pueda tener menos riesgo a poder enfermar de otras cosas. Tenemos que también educar sobre la prueba de genotipificación VIH, que ya habíamos hablado, que sirve para ver la resistencia, ¿no? A las medicinas. Tenemos que educarles a los papás sobre esto, a los cuidadores, para que ellos entiendan que no deberíamos de hacer resistencia a las medicinas, pero si es que en algún momento pasara, van a necesitar pruebas, ¿no? Que son muy especiales para ello, pero que no tienen un resultado inmediato, ¿no? Y que ellos tienen que colaborar para hacer estas pruebas si en caso sean necesarias. Pero si ellos continúan un cuidado adecuado, esto no va a suceder, ¿no? También debemos identificar oportunamente los problemas que afectan a la adherencia, ¿no? Hay muchos problemas a veces familiares, ¿no? De repente problemas en el colegio, de repente problemas, ¿no? De discriminación que puedan estar afectando también al tema de la adherencia. También vamos a considerar que si el paciente se encuentra hospitalizado, la enfermera se va a encargar de realizar la administración de los antirretrovirales aplicando los 10 correctos, ¿no? Que se van a dar, bueno, 5 de ellos en la preparación y 5 de ellos en la administración, ¿no? Como están acá y se presentan en la imagen, en la preparación, ¿no? Se encuentra, ¿no? El medicamento correcto, conocer la reconstitución y dilución, conocer la indicación y dosis correcta, la vía de administración correcta, la hora de administración correcta, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que sea el paciente correcto, informar al paciente antes de poder darle el tratamiento, qué es lo que se va a hacer, cómo se le va a dar, ¿no? Si en caso fuese pequeño, informar al familiar, ¿no? También tenemos que nosotros conocer la velocidad en la cual se va a administrar la medicina, también el registro y el seguimiento, ¿no? Bueno, ya para terminar, les voy a mencionar algunos diagnósticos de enfermería que se pueden manejar para el tema del cuidado, ¿no? Del cuidado que se le da al paciente en tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, el primero es tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud, ¿no? Relacionado con abuso de sustancias, actitud negativa hacia la atención sanitaria y factores estresantes. Tenemos también la ansiedad relacionada al estado de salud, crisis situacional y amenazas de muerte. También tenemos conocimientos deficientes relacionados a la interpretación errónea de la información. Tenemos la gestión ineficaz de la salud relacionado a los déficits de conocimientos.
tenemos el incumplimiento relacionado, ¿no?, al apoyo social insuficiente, a conocimientos insuficientes del régimen terapéutico, a las creencias de la salud incongruentes con el plan, ¿no?, y al acceso inadecuado de la atención sanitaria. También tenemos el diagnóstico de protección ineficaz relacionado al trastorno inmunitario, ¿no?, por ser un paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? También tenemos el mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con estrategias de afrontamiento ineficaz, recursos insuficientes, sufrimiento espiritual. También tenemos el diagnóstico de afrontamiento familiar incapacitante relacionado a la información o comprensión inadecuada por parte del cuidador familiar y también el poco apoyo familiar. También tenemos el cansancio del cuidador relacionado al estado de salud del receptor de cuidados, ¿no? Es decir, que tenga un paciente con enfermedad crónica, que sea muy severa la enfermedad, ¿no? Y también está relacionado al estado de salud del cuidador, ¿no? Y también los recursos disponibles. También tenemos el diagnóstico de disposición para mejorar los conocimientos y el diagnóstico de disposición para mejorar la gestión de la salud. Ya para terminar, aquí les he traído dos planes de cuidado, ¿no?, en relación a los dos diagnósticos más comunes que se puedan presentar y cómo los vamos a desarrollar, ¿no? En primer lugar, tenemos el diagnóstico del dominio 1, promoción de la salud, clase 2, gestión de la salud, que es gestión ineficaz de la salud relacionado con conocimiento insuficiente del régimen terapéutico. Aquí tenemos los resultados no esperados, ¿no?, al 3202, conocimiento del manejo del virus de inmunodeficiencia. Como indicadores tenemos al significado del diagnóstico a nivel personal, con un Likert de 2, signos y síntomas de la enfermedad, con un Likert de 2, plan de cuidados acordado con el personal sanitario, un Likert de 2, importancia de tomar la medicación, un Likert de 2, la importancia de las pruebas de laboratorio, un Likert de 1, ¿no? Y la importancia de monitorizar la carga viral, ¿no?, que también ahí vamos a encontrar un Likert de 2, que ahí faltó colocar. Luego tenemos las intervenciones NIC, ¿no? Aquí tenemos el 5602, enseñanza, proceso de enfermedad, ¿no?, a 5616 de enseñanza, medicamentos prescritos, y las actividades que se van a realizar es evaluar el nivel actual del conocimiento del paciente relacionado con el proceso de la enfermedad, proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad según corresponda, ¿no?, según corresponda, según sepa, ¿no?, el diagnóstico. Y si no, se puede también brindar esta información, ¿no?, también al familiar, ¿no? Comentar los posibles cambios de estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones y controlar el proceso de la enfermedad. También está describir el fundamento de las recomendaciones del control, terapia y tratamiento, explorar recursos de apoyo posibles según sea el caso, remitir al paciente a los centros de grupos de apoyo, ¿no?, comunitarios, locales, ¿no? También instruir al paciente cuáles son los signos y síntomas que deben de reportar el personal sanitario, ¿no?, que puedan presentar alguna alteración. También instruir al paciente acerca de la administración de cada medicamento. También debemos de informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar sus medicamentos. También ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación prescrito, ¿no? Luego de ello vamos a tener el logro de los resultados ¿no? Ahí tenemos el 3202, conocimiento, manejo del virus de inmunodeficiencia. Tenemos el indicador significado del diagnóstico a nivel personal con un Likert de 3, ¿no?, que aumentó. Signos y síntomas de la enfermedad con un Likert de 3, plan de cuidados acordado con el personal sanitario, un Likert de 4, importancia de tomar la medicación, un Likert de 3, importancia de las pruebas de laboratorio, un Likert de 3, importancia de monitorizar la carga viral, un Likert de 3, ¿no? Aquí tenemos nosotros, ¿no?, según nuestro plan de cuidado, que iniciamos con un Diana, aquí bueno, ya con la suma del 2 que faltaba, con un Likert de 11, ¿no? Y terminamos aquí con un Likert de 16. Entonces quiere decir que vamos a mejorar a ese paciente y vamos a aumentar el cuidado, ¿no?, manteniendo, si bien es cierto, mejorando la escala de Likert, quizás no en gran medida, pero sí vamos a ir avanzando de a pocos, ¿no? El siguiente ejemplo
Es el segundo plan de cuidado que se presenta, ¿no? Que habla del dominio 1, promoción de la salud clase 2, gestión de la salud, donde se encuentra el diagnóstico, protección ineficaz relacionado al trastorno inmunitario, evidenciado por debilidad, fatiga, inmunodeficiencia. Aquí tenemos como resultados esperados al NOC 3117, autocontrol virus de la inmunodeficiencia humana, el indicador colabora con los profesionales sanitarios, un Likert de 2, acepta el diagnóstico, un Likert de 1, controla los signos y síntomas de la enfermedad, un Likert de 1, se adhiere a la medicación antirretroviral prescrita, un Likert de 2, controla el recuento del linfocito CD4, un Likert de 1, controla la carga viral, un Likert de 1. Aquí tenemos, ¿no? Que el valor diana sería 8, que es mantener el cuidado, a nunca demostrado. Luego tenemos las intervenciones de enfermería NIC. Está el 6550, protección contra infecciones, y el 6540, control de infecciones, cuyas actividades es observar la vulnerabilidad del paciente a infecciones, vigilar los resultados de CD4 y carga viral, mantener la asepsia para el paciente en riesgo, aplicar técnicas de aislamiento si es preciso, fomentar la ingesta nutricional de líquidos suficientes y el descanso, enseñar al paciente a tomar los antirretrovirales como se han prescrito, enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones y a los cuidados que se deben de tener, poner en práctica las precauciones universales, ¿no? Mientras se atiende al paciente, y también lavarse las manos antes, durante y después de cada actividad, ¿no? Bueno, tenemos aquí en el logro de resultados, ¿no? Al 3117, autocontrol, virus de la inmunodeficiencia humana. El primer indicador es colabora con los profesionales sanitarios, aumentó un Likert de 4, ¿no? Acepta el diagnóstico, mejoró de un Likert de 1 a un Likert de 3, controla los signos y síntomas de la enfermedad, también con un Likert de 3, se adhiere a la medicación antirretroviral, un Likert de 4, controla el recuento del linfocito CD4, un Likert de 3, y controla la carga viral, un Likert de 3. Vamos a lograr aumentar el cuidado, ¿no? A veces demostrado con un diana de 20. Bueno, hasta ahí creo que sería todo en relación a la ponencia. Muchas gracias por haberme bueno, escuchado, ¿no? Y participar de esta exposición. Licenciada Melba, Sí. dígame Muchas usted. gracias, licenciado. Sí, Voy a transmitir algunas preguntas que han llegado vía WhatsApp. ya. Nos preguntan, ¿a partir de cuántos meses con tratamiento TAR es controlado el virus? Normalmente el tratamiento antirretroviral, ¿no? Puede ya controlar el virus a los 3 meses, ¿no? En algunos pacientes se logra inclusive un poco antes, ¿no? Pero normalmente ya es a los 3 que se puede controlar, ¿no? Los primeros meses, al mes o a los 2 meses, se logra ya reducir una gran cantidad de virus. Entonces, un buen tratamiento sí da buenos resultados para poder mejorar la salud del paciente. Bien, licenciada. ¿A través de la lactancia materna se puede transmitir el virus? Sí, justamente estábamos hablando de que la transmisión materno-perinatal, bueno, se da, ¿no? En gran medida en el caso de los niños. La gran mayoría de casos son pues transmitidos por sus madres. Algunos se contagiaron durante el embarazo, otros durante el parto, y muchos de ellos durante la lactancia, ¿no? Es por eso que se debe tener mucho cuidado, ¿no? En el tema de los controles de la gestante durante el embarazo, ¿no? Para también poder detectar a tiempo cualquier sospecha o cualquier diagnóstico, y poder evitar o prevenir en la medida de lo posible que el niño al nacer se contagie, ¿no? O cuando esté lactando, ¿no? Licenciada, nos pregunta, a los padres de los niños con VIH, ¿qué recomendaciones le dan en relación a futuras concepciones? ¿Qué educación reciben? Bueno, en realidad, si el paciente, ¿no? Sea adulto, ¿no? O sea de repente algún adolescente Claro, a los que se padres del niño. embarazó antes de tiempo de repente, ¿no? Cualquier persona que pueda o que esté a punto de tener un bebé o que haya planificado en el caso de los padres, ¿no? Se le recomienda que continúe un tratamiento antirretroviral adecuado, que continúe los controles que se le indican. ¿Por qué les mencionaba de los adolescentes? Porque también hemos tenido adolescentes
que antes de cumplir los 18 años, ¿no? Han salido embarazadas y que realmente pues han tenido mucho temor de contagiar a sus niños, pero con un buen tratamiento, con una buena adherencia, siguiendo los controles, ¿no? Controlando el virus, han logrado que sus niños nazcan sanos. Y lo mismo va a suceder en los adultos también, ¿no? Es lo mismo. Definitivamente tener un niño con el diagnóstico de VIH es difícil porque amerita bastante cuidado. También sería mi recomendación que programen bien cuántos hijos desean tener para que puedan asumir la responsabilidad, ¿no? En el futuro, para que puedan cuidarlos a todos lo mejor posible, ¿no? Ya. Otra pregunta. Cuando se presentan reacciones adversas severas, graves, ¿qué alternativa hay para controlar el virus? Bueno, en realidad, si hubiera alguna reacción grave, lo más probable es que el médico tratante indique el cambio, ¿no? Del medicamento. Ahora, si bien es cierto, apenas ellos hagan el cambio, van a optar por otro medicamento antirretroviral para poder continuar, ¿no? Con este trabajo de querer controlar al virus. Si bien es cierto, por tener la reacción adversa grave no significa que el virus no se va a controlar. En realidad, lo que van a optar simplemente es a cambiar el medicamento para poder optar por algo que el paciente tolere mejor, ¿no? Y pueda lograr esa indetectabilidad que se necesita, ¿no? Cuando el paciente es dado alto, ¿se le da algún tipo de seguimiento? Sí, claro que sí. Nosotros, como personal de enfermería, contactamos con el paciente desde el momento en que conocemos la sospecha o el diagnóstico, ¿no? Contactamos con el paciente tanto en consultorio como en hospitalización y al momento del alta, nosotros ya tenemos pues un buen vínculo con el familiar, con el cuidador, para que el paciente continúe sus controles, ¿no? Tanto de sangre como controles médicos periódicos, para que vuelva y pueda recoger las medicinas que su niño necesita para que continúe el tratamiento. Se les explica que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que a la actualidad no tiene cura y que necesita que ellos continúen asistiendo, ¿no? Y que colaboren con ese cuidado que su niño necesita, ¿no? Eso es lo que pasa, licenciada. Bien, licenciada, por el momento ya no hay más preguntas. Entonces le agradecemos a nombre de la Unidad de Telesalud. Gracias y felicitaciones a la licenciada Jacqueline Tito por su participación en la que nos ha hecho partícipes de todos sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus palabras finales. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes por el interés de querer conocer un poco más sobre este tema. Realmente es un tema muy amplio, ¿no? Y definitivamente es un tema muy bonito, muy interesante. Con esta información quizás un poco breve de repente por el tiempo que se les ha brindado, espero haberlos ayudado mucho y realmente siempre estoy dispuesta a poderlos ayudar cuando ustedes necesiten de alguna orientación o de repente, ¿no? Tengan algún caso conocido, algún familiar o alguien que quieran ayudar y no sepan cómo hacerlo, pueden buscarme, ¿no? Para poder orientarlos cómo hacer, porque la idea es que el paciente, mientras más pronto tome sus medicamentos, va a estar mucho mejor y podemos evitar que muera, ¿no? Gracias a todos. Esta es una, bueno, linda tarde y una linda experiencia para mí. Y les agradezco mucho a todos, de verdad. Gracias a usted, licenciada. Esperamos verle en otra oportunidad. Sí, listo. Hasta Gracias. luego, gracias. Gracias. Gracias también a todo el público que se conectó con nosotros. Les recordamos que este y todos los temas que tenemos nosotros presentando desde ya hace mucho tiempo están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden seguirnos. Revísenlos, por favor, y allí van a encontrar todo lo que la licenciada ha expuesto. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el día de mañana con otra nueva telecapacitación. Muchas gracias.